Bienvenidos a todos, mi nombre es Fernando Perini del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Es un placer estar aquí moderando esta sesión. El tema hoy que nos trae acá es el tema de tecnologías para el cambio social. Naturalmente, yo creo que todos estarían de acuerdo conmigo de decir que el movimiento de activistas cívicos, de los emprendedores cívicos, es un movimiento nuevo en la región, pero que se expandió muchísimo en los últimos años. Hay mucho más uso de la tecnología, sin duda, y también varias instituciones están ajustándose para apoyar ese movimiento por el potencial que puede tener el uso de las tecnologías para el cambio social. Y aquí tenemos en esa sesión justamente 3 programas que se instalaron en la región en los últimos año y año y medio. Son nuevos programas en la región, pero con una visión de largo plazo de cómo apoyar esas acciones y esa comunidad emergente que naturalmente todos que participaron de ayer, de hoy, de los eventos, ven que es muy activa. Primeramente, gostaria de invitar a Márcio Vasconcelos, de Avina, para que se introduzca y haga su presentación sobre un poco del trabajo que están haciendo en la región. Gracias. Hola. Gracias, Fernando. Voy a poner la presentación. Mi nombre es Márcio Vasconcelos, de la Fundación Avina. Somos una fundación donante en América Latina. Estamos ya hace 20 años en la región. Trabajamos en más de 20 países. Nos dedicamos a contribuir a nuestra misión del desarrollo sostenible en la región. Trabajamos en muchas agendas, ¿no? Agendas de medio ambiente, agendas sociales. Y estamos ya involucrados a un par de años con fondos y con iniciativas mucho más volcadas a tecnología. Lo que voy a presentar hoy es el Fondo Latinoamericano Acelerador de Innovaciones Cívicas. Es una iniciativa que tiene 3 años, ha empezado en 2013 y cierra diciembre de 2015. Es una iniciativa que está absolutamente dedicada a fomentar la creación, la implementación, la replicación de aplicaciones cívicas y el fortalecimiento del ecosistema de organizaciones que trabajan con eso. Entonces, esta es la misión del Fondo Acelerador. Queremos que estas organizaciones nuevas que están realmente hace muy poco tiempo pensando, trabajando, desarrollando iniciativas, puedan trabajar. Les voy a contar un poco de cómo estamos haciendo eso, pero antes les voy a presentar a quién estamos apoyando. Tenemos a Datea en Perú, una iniciativa de mapeo y monitoreo ciudadano, a IOTA, que está en varios países, pero se hace de una empresa de Brasil, Aware, a DataMX, que lo hace Codiendo México, que muchos de ustedes ya conocen, a Por Mi Barrio de Data, que Fabricio, entre otras cosas, es también el presidente, y que tenemos ahí una iniciativa con la Intendencia de Montevideo, Defensor Vecino, bastante fuerte. Caminos de la Villa es una iniciativa en Buenos Aires para monitoreo de obras en villas, de servicios públicos, de mapeo de las villas. Es una iniciativa también bastante interesante con 2 organizaciones, con la CIGE y Wingu. Democracia OS, con la Fundación Democracia OS, que también está en varios lados, está originalmente en Argentina, pero ya tiene casos en otros países, en Tunisia, en México, y también está acá colaborando en esta conferencia. De Olho nas Metas es un proyecto de la Red Nossa São Paulo de Brasil, que está monitoreando planes de gobiernos. Vai Mudar, que tuvo una primera etapa en el Mundial de Brasil, es una iniciativa de la Open Knowledge Brasil, que ha trabajado mucho periodismo de datos, trabajado monitoreo de relaciones de poder usando aplicaciones, trabajado también aplicaciones para apoyar manifestaciones pacíficas y democráticas. Y tenemos una nueva alianza que estamos recién firmando y les voy a anunciar en primera mano hoy, que vamos a trabajar con Hivus, y Juan le va a mostrar más detalles de este fondo. Y como parte del proceso de fortalecimiento del ecosistema, estamos siempre trabajando en conjunto con otras iniciativas. Entonces vamos a colaborar con la iniciativa de Hivus, que es un fondo para transparencia y rendición de cuentas, y ellos van a apoyar periodismo de datos. O sea, algunos grants se van a dar a iniciativas de periodismo de datos. Pero como el fondo está muy enfocado en tecnología,
los grants que se va a dar esto van a ser grants que tienen el componente tecnológico de la aplicación absolutamente clara y específica y que se va a realmente pensar en cómo replicar y cómo crecer. Todavía tenemos algunos recursos, hay algunas iniciativas en negociación, debemos expandir a Paraguay, que aún no estamos, a Colombia, que aún estamos, y probablemente hacer una más en México, y aún estamos ahí discutiendo otras. Vamos a colaborar con ILDA también, o sea, el fortalecimiento del ecosistema va a tener también una bajada en iniciativas de datos abiertos muy concretas, que se va a mapear a partir de las investigaciones, que se va a tratar de ver cómo replicarse. Entonces estamos muy interesados en fortalecer las iniciativas. O sea, creemos realmente que los pocos recursos que hay disponibles tienen que sumarse, crear sinergias, apalancarse. O sea, es así que se puede hacer algo por esta región. O sea, conectar las iniciativas y trabajar en conjunto. Es lo que creemos y es lo que estamos haciendo desde esta iniciativa. Y yo me olvidé de decir al principio, es una iniciativa que está marcada en una alianza con Media Network y con Avina Américas. Bueno, un gráfico que por supuesto en primer momento parece un poco complicado, pero es básicamente un intento nuestro de hacer un diagrama, de hacer un diseño de cómo sería un ecosistema de tecnología para el cambio social, porque estamos hablando de fortalecer un ecosistema y necesitábamos y tuvimos que hacer muchísima reflexión para, bueno, ¿qué es el ecosistema? O cualquier uno puede diseñar algo y decir, eso es el ecosistema como lo veo. Nosotros lo vimos así, ¿no? Como algo que tiene las aplicaciones cívicas como parte de una iniciativa que hay mucha gente involucrada. Los desarrolladores cívicos obviamente son parte. Se puede hacer con gobierno, se puede hacer con movimientos de la sociedad civil. La liberación de datos es clave para que las aplicaciones funcionen con mucha más contenido. Los tecnologistas, comunidades de hackers cívicos, periodistas de datos, hacen parte de todo este conjunto también. Y los ciudadanos son los que realmente el punto que queremos llegar, que sean empoderados para eso, que participen efectivamente de procesos de cambio social, que movimientos sociales se empoderen. Entonces tenemos aprendido mucho, reflexionado mucho sobre esa forma de ver el ecosistema, pero sabemos que se puede ver de otras formas y bueno, ahí están también las organizaciones que apoyan, multilaterales, fundaciones y todo. 3 lecciones que hemos aprendido. Nosotros tenemos 4 grandes áreas en el fondo. El fortalecimiento se hace dando grants para aplicaciones, haciendo alianzas, fomentando alianzas. Entonces Avina con sus colaboradores en toda la región trabaja directamente con los grantees fomentando alianzas. También nosotros tenemos una comunidad de práctica que estamos haciendo no solamente con los grantees, pero con otras organizaciones. Tuvimos una reunión este lunes, en esta semana, sumamente interesante. Pasamos 8 horas juntos intercambiando información, evaluando, bueno, cómo estamos haciendo todo eso. Entonces tenemos mucha énfasis en intercambio de información. Y por fin publicamos también algo de sistematización de lecciones, algo de cómo estamos aprendiendo. El blog que mantenemos, App Cívico, tiene bastantes recursos de información. Tiene un repositorio de apps, tiene detalles de los proyectos, tiene varias informaciones que pueden ser útiles y nosotros publicamos este domingo este paper que ahí ven, se llama Lecciones Aprendidas, donde ponemos 3 grandes Fs en el fortalecimiento. Una, el fortalecimiento mismo con énfasis en desarrolladores cívicos. O sea, hemos decidido que sería este el enfoque más importante para nosotros, porque creemos que al fortalecerlo sería un instrumento realmente de crear casos de éxito, de crear situaciones que sí vemos, esto funciona, eso se puede escalar, hacer realmente que este grupo, que es pequeño, que todavía es muy incipiente, pueda generar, bueno, inspiraciones y hacer con que sus plataformas y otras realmente crezcan. La lección 2 es replicación en alta escala de apps ya existentes. Hay toda una explicación de por qué creemos que eso es una lección y es una estrategia para fortalecimiento. Bueno, muchos de nosotros ya saben lo tanto que hay en la región de challenges, de concursos, de aplicación, de hackatones y de esas cosas que son fantásticos, que tienen mucho valor. Pero aprovechar lo que ya existe también hay que hacer. Entonces creemos realmente que ya estamos más o menos en un momento que la replicación de apps existentes es una estrategia bastante relevante. Y por fin, la inversión basada en una teoría de cambio de 4 niveles, donde la articulación entre el online y el offline y generación de resultados es sumamente importante. Ninguno de nuestros proyectos termina en la implementación de la plataforma. De hecho, en nuestra
teoría eso es solamente el punto 1. La plataforma ser lanzada se ha llegado al nivel 1. O sea, de ahí hace todo un proceso, un trabajo de capacitación del uso, contenido debe existir en la plataforma, el alcance externo de la plataforma, ¿no? Como llamamos en inglés el outreach, las campañas que uno puede hacer a partir de que la plataforma te permite. Y por fin necesitamos generar resultados. O sea, una plataforma no puede medirse por los números de usuarios o los números de datasets o los números de accesos o cosas así. La plataforma tiene que medirse porque ha influenciado el enforcement de una política pública, porque ha aumentado la transparencia efectiva de un gobierno, porque ha dado la oportunidad de un ciudadano tener poder de decisión e influencia en algo, porque ha generado más recursos para una causa, porque ha permitido una mejora de un servicio público. Eso sí es un resultado. En general, no hay, o sea, no se llega ahí. Entonces, con nuestras iniciativas hemos hecho realmente muchísimo trabajo conjunto para que la teoría de cambio llegue ahí. Entonces creemos que eso es parte del proceso de fortalecimiento. Estamos juntos en una comunidad, trabajamos colectivamente y bueno, es eso. Muchas gracias y bueno, nos sigan en Twitter y los blogs también, que está ahí con bastante información. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marcio. Y solo para garantizar la apertura del proceso, después de la presentación de los diferentes programas, tendremos a Social Tijuana haciendo un trabajo de avaliación y reportar de los diferentes desafíos que tenemos en este proceso. Introduzco a Fabrício Scrolini, que es coordinador del Instituto Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que es una iniciativa que apoyamos desde IDRC, de donde yo trabajo, y tengo el honor de no tener que hacer la presentación y pasarlo a Fabrício. Muchas gracias. En realidad yo titulé esta presentación, que va a ser lo más breve posible, Datos Abiertos para el Cambio Social, porque lo que hace ILDA básicamente es eso, entender cómo se usan los datos abiertos en la región para promoverlo. Y nosotros sí, o sea, yo tengo un doble sombrero, yo hago cosas, pero también miro cosas, y es como una situación extraña, ¿no? En la cual uno vive en este conflicto de tener que evaluar lo que uno hace y ayudar a otros a hacer. Yo tengo aquí algunos ejemplos en América Latina. Levante la mano quien no conoce estos ejemplos. Quien no conoce estos ejemplos, sin miedo, levanten las manos. Bien, está bien, entonces lo tengo que contar. Es bueno pues son muy buenos ejemplos. El primer ejemplo viene de Chile y también hay colegas en Uruguay y en Brasil que lo hicieron, se llama Acceso Inteligente y hay distintos tipos de aplicaciones nacidas originalmente en el Reino Unido. Es un software que hace una sola cosa, que es permitirles a ustedes hacer pedidos de acceso a información a sus gobiernos. Parece sencillo, pero estos sitios no emergieron porque los gobiernos decidieron poner estos sitios. Estos sitios se crearon en pequeños talleres como los que ustedes ven ahí y se pusieron a andar y consecuentemente la gente se los apropió. Y los gobiernos algún día tuvieron que empezar a responder correos electrónicos en el siglo XXI, lo cual es muy bueno, es un buen signo, los gobiernos se adaptan. El segundo que tienen ahí es VozData, es una iniciativa del diario La Nación, básicamente para abrir y revisar los gastos del Senado. Básicamente en algunos países de América Latina cuánto gastan los senadores o cuánto gasta el Poder Legislativo es algo que es complicado de saber. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué vamos a meternos con saber esto de los legisladores? Porque en una democracia básicamente está el principio básico de que deben rendir cuentas. Es bueno que esto pase y la gente de La Nación, cuando quiso hacer una infografía sobre eso, se encontró con que no había datos sobre esto. Así que invitó a un montón de gente a construir junto con ellos la extracción de datos y creó una herramienta para eso. Y gracias a que un montón de gente colaboró, básicamente tuvieron un periodismo ciudadano participativo. Lograron básicamente exponer cuánto gastan los senadores en sus viajes. Si cambiaron o no sus hábitos es otra discusión, pero eso básicamente pasó. El tercero es Por Mi Barrio, que como refería Marcio es uno de los grantis de Avina, y esto también basado en una tecnología británica y con algunas adaptaciones y también con aportes, les permite a cualquier ciudadano reportar cualquier incidente dentro de la ciudad, como un bache, como un pozo, como una luz que está rota, con la novedad de que en lugar de simplemente reportarla y ponerlo en un mapa, ahora el gobierno se tiene que hacer cargo de eso. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno y esta organización se pusieron de acuerdo en que eso fuera así. Con lo cual,
digamos, esta queja es vinculante para el gobierno. No es meramente una georreferenciación del problema, sino que es básicamente un aporte a solucionar, a cerrar el feedback loop, si se quiere, con el ciudadano. Y si usted no quedó realmente contento con eso, esta misma aplicación lo conecta con el ombudsman de la ciudad, el defensor del vecino, el defensor del pueblo, en el caso de México, si me corrigen si se llama así, defensor del pueblo, ¿sí? Defensoría del pueblo, ¿no? Algo así, ok. Bien, pero básicamente, ¿me entienden? Básicamente quien los defiende a ustedes cuando la administración no se comporta como quiera. Bueno, si a ustedes no les gusta lo que nadie los defiende. Bueno, en Uruguay alguien nos defiende ocasionalmente, tampoco es que, pero pasa, ¿no? Y esta institución básicamente se encarga de que cuando algo no se resolvió, interpone sus buenos oficios y pasa todo esto a través del software. Es fantástico, es la primera vez que estas dos organizaciones, tanto el gobierno de la ciudad como el ombudsman, trabajan juntos en hacer algo. Entonces, estos son 3 ejemplos muy concretos y lo que les decía, si uno los ve, dice, bueno, Voz Data básicamente parte en un contexto complicado. El derecho al acceso a la información no es claro. Como no es claro, necesitan hacer cosas para obtener los datos. Y ahí hacen pedidos, algunos que tienen éxito, pedidos de acceso a la información, otros que no, pero básicamente tienen que scrapear datos, usar tecnologías para sacar los datos a como de lugar, hacer crowdsourcing, traer gente para que les dé datos. Y su enfoque básicamente es generar accountability, periodismo ciudadano. Por mi barrio es distinto. El marco del acceso a la información en Montevideo es claro. La gente entiende que la información pública, los mapas, este es claro. El desarrollo se hace en colaboración con el sector público y esto es clave porque si el sector público no desarrolla determinada tecnología, concretamente un grupo de APIs para que esto funcione, no hay manera. Y entonces eso debe ser coordinado. Y el objetivo, el enfoque, es más un enfoque de mejora de los servicios públicos, de desarrollo colaborativo, que también tiene un impacto en la gobernanza, pero es eso, ¿verdad? Y los sitios de acceso, como acceso inteligente, que sabes y otro, ahí no hay, a veces hay derecho de acceso a la información, a veces no lo hay. El desarrollo es abierto en líneas generales, a veces se usa datos abiertos, notoriamente. Ustedes saben que esto de encontrar los correos de las dependencias públicas no es tan obvio como parece, ¿verdad? O sea, entonces, a veces los gobiernos facilitan estos datos en formatos abiertos, a veces no. Pero el objetivo aquí son varios. En algunos casos puede ser mejorar los servicios públicos. En otro caso es una reforma política, o sea, una reforma política tan sencilla como que el gobierno acepte correos electrónicos. Pero bueno, finalmente es una reforma política. Son como 3 ejemplos con 3 contextos distintos que usan de alguna manera datos. Algunos abiertos, otros no. Todos promueven de alguna manera el cambio social. Y consecuentemente esto nos lleva a preguntas más macro. Si las políticas de datos abiertos pueden promover el cambio social, libérenlos y el mundo cambiará. Sí, pero, ¿no? O sea, sí, es verdad, o sea, se precisan datos para hacer estas cosas, pero fundamentalmente se precisa gente, se precisa estrategia y se precisa claridad en lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué quieren hacer? ¿Colaborar con sus gobiernos para construir cosas? Bueno, hay formas para hacer eso. ¿Quieren básicamente ejercer accountability, ejercer presión, buscar la transparencia? Bueno, eso tiene otras formas de hacerse. Algunas son buenas, algunas funcionan, otras no, pero ese no es el problema, es básicamente... La base son las políticas de datos abiertos, pero hay más cosas y es bueno tener en cuenta eso. La infraestructura estatal ayuda al cambio social. Es bueno tener un Estado que colabore con uno, es bueno tener un Estado que tenga una tecnología de base libre. Son cosas buenas, son cosas a promover. Esa infraestructura es importante, pero no lo determina. O sea, no necesariamente se precisa la última tecnología de punta para hacer algo de esto. O sea, es bueno que haya un portal de datos abiertos, es bueno que haya una interacción vía APIs con el Estado. Hay veces no lo hay y se pueden hacer cosas igual, teniendo claro qué es lo que quieren lograr. Los datos abiertos pueden ayudar a incluir a grupos a grupos excluidos, excluido soy yo, que me siento bastante excluido, a veces incomprendido, ¿verdad? En realidad, no, al menos no por sí mismos. O sea, los datos meramente no incluyen gente porque son datos. Los datos incluyen gente porque la gente ayuda a incluir gente, tomando datos para eso, ¿verdad? Pero esto sigue siendo un tema de gente. Eso por lo menos es lo que yo pienso. También hay que entender esto de lo que no es la tecnología social. O sea, la tecnología para el cambio social, por el hecho de que sea social, por el hecho de que sea de abajo hacia arriba, por el hecho de que haya que crearla y impulsarla, no tiene por qué necesariamente ser mala tecnología. No hay por qué escribir mal software para esto. No hay por qué, o sea, realmente se puede hacer con calidad. O sea, porque sea social no implica que no sea buena y profesional. La tecnología social no es marketing político.
Básicamente estas aplicaciones fantásticas de colaboración con el gobierno son muy populares a veces, pero no se hacen o no deberían hacerse para complacer los deseos electorales de algún alcalde o quien fuere. Es importante, hay incentivos para los alcaldes o para los gobiernos en hacer esto, pero es importante distinguir las cosas. Tampoco es clicktivism, no es como que la gente hace clic y que ya cambió el mundo, ¿verdad? O sea, la tecnología social no debe promover eso, no se puede hacer eso, porque no, o sea, los clics son importantes porque ayudan a cosas, pero nuevamente lo que importa es la conexión entre las personas para cambiar cosas. Y tampoco es un complejo y caro software, esta es la otra cara, ¿verdad? O sea, si bien no tiene que ser malo, hay gente que como que desarrolla software realmente caro, complejo, y a veces no hay que reinventar la rueda. Hay cosas que se inventaron en otros lados y pueden ser utilizadas. Y nosotros lo que hacemos básicamente es investigación aplicada, tratamos de responder a algunas de estas preguntas, les contamos más o menos cómo se organizan estas cosas. Promovemos iniciativas estratégicas, que esto es lo que vamos a empezar a hacer ahora junto con el Fondo Cívico de Avina y con otros aliados. Vamos a promover determinadas aplicaciones estratégicas de alguna manera para entender más cómo funcionan y potenciar a quienes están haciendo las cosas. Y también obviamente hay que apoyar a la comunidad de práctica. O sea, el hecho que todos ustedes de aquí vengan de distintos lados implica que vienen aquí con distintos bagajes. Eso es mucha riqueza. Pero para construir eso y sentar las reglas para que eso pase de alguna manera es lo que nosotros tratamos de hacer. Pero en realidad, en este campo nosotros no sabemos tanto acerca de lo que hay que hacer. Hacemos lo mejor que podemos, pero realmente no tenemos ni tantos recursos ni podemos cubrirlo todo. Así que para cerrar esto, mi pregunta es, ¿qué más deberíamos hacer? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo paso a hablar ahora a Juan Espinosa de IVOS para su presentación. Buenas tardes. Fundación IVOS para el Desarrollo es una agencia presente a nivel global que trabaja hace muchos años en América Latina y desarrollamos nuestros programas en dos áreas grandes, sociedades abiertas y sociedades verdes. Nos referimos ahora a sociedades abiertas en el que el programa IVOS en Latinoamérica ha desarrollado y ha tenido experiencias previas a este programa que les voy a presentar ahora. Previas en Centroamérica como Plaza Pública, programas exitosos, o Congreso Transparente, ¿sí? O en Nicaragua también el tema de Confidencial, ¿sí? Y en el sur hemos desarrollado otro tipo de programas ligados a periodismo cívico, fundamentalmente, como el programa ahora de periodista virtual, que son 100 jóvenes con smartphone haciendo periodismo cívico y empezando a levantar datos desde sus comunidades en todo el país, o La Pública, que son periodistas trabajando en una agenda nueva del periodismo a partir de la agenda del ciudadano, ¿sí? Transformando y dando la vuelta un poco los ejes de la información. Y son experiencias previas a este programa de transparencia y rendición de cuentas en Latinoamérica, que es un programa 2014-2016 que lo hacemos en alianza con la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, ASDI, ¿sí? Y que ha sido lanzado recientemente ya ha tenido resultados que les voy a contar. Adelante.
Legal. Part of the design thinking is to disrupt typical way of thinking about approaching problems. La cantidad de ideas creativas, inteligentes que surgieron de manera muy distinta. Y cómo, ¿verdad? De una idea que fuiste construyendo poco a poco, la ves concretizada ya en algo que después puedes testear, y que es algo muy importante, ¿no? No es una mirada que construyes, sino es que llevas a otros esa mirada para enriquecer el proceso. Por eso es que a la Universidad para la Cooperación Internacional nos interesa apoyar estos procesos porque nos permite ir explorando y probando nuevos métodos para innovar la cooperación. What I really love about this process is that there are people from different countries coming together with really a lot of experience and with different perspectives, bringing their own perspective and clashing and combining their ideas. And it's not always easy, but in the end what you see is that everybody is extremely committed and dedicated to create social impact, and I'm really happy to be part of that. Nos divertimos trabajando justamente el diseño de este programa y era una co-creación. Teníamos parceiros y compañeros y compañeras de América Latina en general, de experiencias muy ricas, ¿sí? Y que intercambiamos con ellos procesos, intercambiamos sus experiencias, su conocimiento y su relación con la ciudadanía, porque creemos además que este programa debía tener una estrecha relación con las necesidades y los planteamientos de la ciudadanía en los distintos momentos de esta Latinoamérica emergente. Entonces, el programa surge de este proceso, un proceso de experimentación. ¿Qué nos propusimos? Estimular organizaciones cívicas y medios para el uso de datos abiertos. Experimentar porque queríamos no lanzar procesos grandes y extensos de programas sin realmente confirmar validez de rutas, validez de sentidos y algunos instrumentos y mecanismos que no sean realmente efectivos. Incentivar el intercambio interdisciplinario era vital. Teníamos que tener periodistas, teníamos que tener desarrolladores, diseñadores, teníamos que tener gente de la cultura, gente de la comunicación que podía de alguna manera intercambiar y poder generar procesos conjuntos, y creemos que esa es una de las riquezas de estos procesos. Teníamos que conectar audiencias con las necesidades ciudadanas, como les decía. Pasamos. Como programa apoyamos experimentación. El lanzamiento inicial del programa en este año fue generar laboratorios que prototipen temas en transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, periodismo ciudadano, procesos democráticos. Otro de los ejes, fortalecer las redes de intercambio. Participantes en este proceso de diseño, habían redes latinoamericanas que se han generado como redes de media activismo, que han sido una parte de contribución muy fuerte a ese camino de articulaciones. Y también capacitación y entrenamiento. El enfoque, alianzas estratégicas para un impacto mayor. Aplicación de demandas para la ciudadanía. Incentivar habilidades técnicas y ecosistemas de programadores, diseñadores, investigadores, periodistas y otras especialidades. Incidencia en políticas de acceso a la información de datos abiertos. Resultados iniciales. Dinámica inicial, ya en un mes
de lanzamiento de la convocatoria, 138 propuestas de 18 países de América Latina. Escogimos 12 propuestas para esta primera fase. Primera fase en la que tiene cada uno de estos proyectos para prototipar y para hacer el laboratorio inicial, para después emprender un camino más largo en los procesos de mayor, de alguna manera, dinámica. Fueron 15.000 euros como monto para cada uno de estos proyectos. Y entre los proyectos seleccionados están, por ejemplo, ¿Dónde va mi dinero?, de Guatemala, datos sobre el canal interoceánico en Nicaragua, ¿Quién es quién?, Wiki, figuras públicas en Perú, monitoreo de obras públicas en Bolivia. Este es el programa inicial. Tenemos, como nos decía Marcio, una alianza en función de generar otros programas que vayan surgiendo. Todavía no está definido los montos de esos programas, pueden ser variables de acuerdo a las propuestas que vayan a surgir. Y este programa vuelve a lanzar convocatoria para 2015 y 2016. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, yo creo que son 3 programas súper interesantes con sus complementariedades, sus distinciones, pero para decir, como decimos, que somos abiertos, vamos a dar a la voz a la sociedad civil para, bueno, del punto de vista desde afuera, poder ver sus perspectivas o empezar el debate o algunas ideas que pueden avanzar la discusión acá. Muchas gracias. Soy Juan Manuel Casanueva de Socialtic. En Socialtic justamente nos dedicamos desde sociedad civil a fortalecer actores de cambio utilizando tecnologías digitales, datos, seguridad digital. Y estas 3 presentaciones han sido muy emotivas para mí porque llevamos ya cerca de 10 años que estamos en este mundo. Somos muy pocos. O sea, Fabricio se sentía abandonado. Sí, es que somos muy pocos. Y estamos siendo más. Y llevamos muchos años ya trabajando y haciendo experimentos y teniendo muchísimos errores. Iniciamos, y recuerdo las primeras iniciativas hace 5 años, 8 años, los primeros hackathons cívicos, los primeros grupos de tecnólogos que nos sentábamos a codear algo que quisiera resolver un problema social, que éramos grupos muchas veces de tecnología. Nadie nos entendía. Si ahorita es complicado, no nos entendían y teníamos una buena voluntad. Y detrás de estas reflexiones y estos modelos y estas propuestas que acaban de escuchar, hay muchos años de ver y pensar y decir, bueno, ¿cómo podemos ir resolviendo eso del habilitamiento a través de los nuevos medios, a través de los datos? ¿Cómo podemos ir rompiendo esos silos mentales que nos están dividiendo? Y algo que me encanta, y voy a enumerar algunos temas que se mencionaron aquí, que tienen en común, son, primero, que hay una perspectiva regional. Hay muchísimos contextos, vivimos en muchísimos mundos en América Latina. Y así como Fabricio narró 3 proyectos básicamente del Cono Sur, hay sus equivalentes en regiones andinas, en México, Centroamérica también. Ajá. Y que al tener esa perspectiva desde su punto de vista, como donantes van a darle plata a organizaciones para que echen a andar estos proyectos, sí tienen que tener esa noción y ese contexto de qué está pasando, porque no es lo mismo estar hablando de las villas de las periferias de Buenos Aires o estar hablando de lo que está pasando en Ciudad Juárez o en Tegucigalpa. Entonces, sí es un reto muy complejo, pero hay que tener una perspectiva latinoamericana porque las problemáticas en muchos casos también son muy similares. Entonces, eso es algo muy importante para destacar. Otro tema muy interesante es que estamos hablando ya por default de algo multidisciplinario. Estamos mezclando periodismo, estamos mezclando democracia, estamos mezclando transparencia, rendición de cuentas, estamos mezclando desarrollo comunitario y eso ya es por default. Seguimos, ya se está buscando romper esos hilos. Les puedo platicar desde experiencia personal que para tratar de fomentar y conseguir inclusive financiamiento para ejecutar esos proyectos, hasta hace muy poquito tiempo era muy complicado que una organización solamente de tecnología pudiera accesar a fondos. Y cuando una organización que no se dedicaba a tecnología o a datos estaba pidiendo fondos para ello, muchas veces no sabían operar bien ni los datos ni la tecnología. Entonces lo que acaban era estableciendo relaciones con proveedores en lugar de con aliados tecnológicos o de análisis y procesamiento de datos. Entonces, ya es una perspectiva multidisciplinaria y que sí
es muy importante que se empiecen a romper esos hilos de pensamiento y de práctica. Una de las cosas que posiblemente Marcio no mencionó a detalle, pero me parece que vale la pena destacar, que es algo que se tiene que explorar, es justo cómo fomentar que los proyectos empiecen a hacerse de una manera en alianza, en partnership. ¿Por qué? Porque los grupos tecnológicos no deberíamos saber de desarrollo comunitario. No deberíamos saber qué pasa con los pepenadores a las afueras de las ciudades. No es nuestra disciplina, es nuestra especialidad. Así como los grupos que están haciendo promotoría social o que están buscando rendición de cuentas o son expertos en transparencia legislativa, no deberían saber de APIs y de Open Data y de interfaces digitales. Entonces, esa alianza, el punto es buscar alianzas, no entes y proyectos renacentistas que lo puedan hacer todo. Creo que ya dejamos eso de lado. El tercer punto que me parece fundamental y creo que me encanta y me emociona mucho que ya se esté platicando con esa soltura en la mesa como algo que ya está dado, es tratar de no reinventar el app o la rueda, pero sobre todo el app. Estamos hablando que desde los últimos años hemos contribuido en un proceso de aprendizaje fantástico en todos los eventos, en todos los centenas de proyectos que ha habido en América Latina que tienen que ver con tecnología, pero hemos dejado detrás un gran cementerio de código. Y ese gran cementerio de código puede llegar a ser un frustrante, sobre todo para los colegas que sí le están poniendo las horas de código, en donde muchas veces se han sentado con alguien, un periodista o alguien de sociedad civil y dicen, yo quiero una app que haga que la gente participe. A ver, ¿cómo hago eso? ¿No? Entonces, esas reflexiones sí no son triviales. Se tienen que dar de manera multidisciplinaria y en la parte del código y en la parte de la data sí se tienen que fomentar justamente que hay esos espacios para reutilizar código, para reutilizar datos. Y estamos viendo cómo justamente esa información que se está abriendo, el ejemplo de la Voz Data es fantástico, se puede utilizar en otro espacio. Yo vengo justamente del panel de periodismo de datos y lo que se habló por básicamente 15, 20 minutos fue cómo seguir conectados y cómo seguir reutilizando lo que ya estamos utilizando. Estructuras, código, tácticas, metodologías para hacer seguimiento legislativo hay muchas. Y muchos de los que están haciendo esa labor, tanto en la parte técnica como en la parte social civil, están aquí. Metodologías para lo mismo en cuanto a levantamiento de datos desde grupos vulnerables también. Ajá. Entonces, estamos en un punto en donde debemos ya generar esos resultados, tratar de quitarnos nuestros egos y decir, bueno, ¿cómo podemos reinventar detalles? Posiblemente mejorar y construir sobre lo que los demás han hecho. Y en el mundo tecnológico, para muchos de nosotros es natural, pero eso está rompiendo algunos paradigmas culturales que tienen otros grupos y disciplinas. Un último tema, y ahí me suelto con un poquito de las reflexiones, es el contexto de tener una comunidad de práctica. Ya está acuñado el término, Avina lo está utilizando, Hilda lo está analizando. ¿Es una comunidad de práctica? ¿Quiere decir un club? ¿Quiere decir un Facebook? ¿Quiere decir un repositorio de información? ¿Hacemos una biblioteca de casos? Me gustaría soltarles ahí un par de preguntas a cada uno de ustedes que tienen que ver con esos contextos y de lo complejo que es cómo lidiamos con tanta información, con experimentación y cómo vamos capitalizando justamente las lecciones que vamos viviendo en campo para que nos sirvan, para que nos lleguen directamente. En concreto, me encantaría que Marcio nos platicara un poquito sobre cómo ser sobre Avina y el rol del fondo en cuanto al ecosistema con los demás donantes y quienes apoyan. Muchas veces las agendas de los donantes te dicen qué hacer. Y lo decimos muchas veces en sociedad civil con esas palabras. Ponen una agenda, hay que hacer el proyecto que está de moda, ¿no? Sí, si quieren plata, ¿no? Entonces, ¿cómo van a estar lidiando con eso? Eso es fundamental para establecer justamente los lineamientos de práctica que necesitamos y que necesitamos apoyo quienes estamos operando en campo. Con Juan me encantaría que hablara un poquito más y que dijera cómo se está vinculando esas temáticas en contextos en donde la brecha digital es alta. Y estamos hablando de sociedades muy excluidas en con comunidades indígenas, en zonas andinas, en donde tú tienes total experiencia, Centroamérica, y en donde justamente la brecha es importante.
Y no estamos hablando de apps de móviles porque no hay conexión, punto, ¿no? Y con Fabricio, recalco que es importantísimo que ya se empiece a investigar los datos abiertos. No hay información, es muy difícil. Tenemos que acercarnos a nosotros mismos porque nosotros justamente con la práctica tenemos información, pero no nos hemos sentado a sistematizarla y justamente replicarla. En mi caso personal, a mí me llegan más correos, cerca de unos 10 a 15 correos a la semana diciendo, ¿ya viste este proyecto en Tanzania o en Bangladesh? O algo que hizo la cooperación internacional en algún país que obviamente no es latinoamericano. Y la verdad, yo los mando básicamente al spam porque sabemos quienes estamos metidos, pero solamente quienes estamos metidos en este mundo, que lo mismo y esos mismos proyectos que me están recomendando que sigamos, los están haciendo en Guatemala, los están haciendo en Perú, los están haciendo en Buenos Aires. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer esa difusión? ¿Cómo? No tanto, porque llegar al conocimiento ya están ahí. Hay un grupo ya de especialistas, aquí estamos gran mayoría de ellos, afortunadamente. Pero ¿cómo hacer que eso llegue a quienes están tratando de emprender estas complejidades tecnológicas de datos para cambiar la sociedad? ¿Quién quiere empezar? Perfecto. Hacemos una reacción rápida del panel porque queremos dar bastante espacio también a preguntas del grupo, ¿no? Pero si quieren reagir rápido a esa pregunta, yo creo que es mejor. Sí, dale. Cortita, sí, es sumamente importante formalizar y compartir lo que se hace en la región, que es mucho y de lo cual sabemos poco. Entonces, nosotros tenemos en planes tratar de poner un poco en vidriera, quizás a partir del año que viene, muchas de las cosas que pasan, también muchos de los desafíos que restan. Esta es una agenda que obviamente tiene este aspecto de colaboración, de cambio, también de los riesgos que implica ese cambio para comunidades que también a veces son excluidas. Y tratar de informar más a las personas. Y sí, ese es el plan. O sea, para esto no vamos a crear un grupo de Facebook, porque sería muy contradictorio hablar de datos abiertos y Facebook. Pero sí vamos a tratar de lograr la manera más eficiente de hacer eso. A ver, dos cosas. Una, que en comunidades en Bolivia, por ejemplo, realidad cercana, la conectividad ha subido, ha crecido, hay posibilidades de conectividad en ámbitos también indígenas. ¿Y qué estamos haciendo? Una de las fortalezas es asociar, articular la gente de tecnología del sector urbano con los procesos que se van desarrollando en el mundo indígena. Ejemplo, Hakiaru, alfabetizadores indígenas aymaras en Bolivia, ¿sí? Están trabajando ligados a Martadero, trayectorias tecnológicas de Cochabamba, generando y construyendo antenas espejo para amplificar el radio Wi-Fi en una universidad indígena, la primera universidad indígena aymara en el altiplano, y empezando a trabajar y a construir su propia tecnología y empezando a aprender también con la nueva tecnología abrirse al mundo. Ejemplos como esos de articulación estamos empezando a desarrollar con procesos como, por ejemplo, en Sarayaku, en la comunidad Sarayaku, en el Ecuador, en la Amazonía, donde supuestamente no había conectividad, bajaban conectividad del satélite y de pronto generaron un proceso desde el pueblo Sarayaku para hacer una denuncia en torno a la incursión de una petrolera en medio de Sarayaku. Entonces, son aplicación de tecnologías que van desarrollándose y van abriéndose también en contextos complicados. Bueno, no es una pregunta fácil de contestar, pero tenemos realmente que mejorar mucho como donantes nuestra comunicación. Yo sinceramente creo que cometemos equívocos en no comunicarnos más. Deberíamos realmente ser mucho más proactivos en eso, incluso porque no somos muchos los que están ahí dedicados a ciertos temas comunes. Algunos sí se comunican bastante y hacen 1, 2, 3, 4 innumerables cosas juntas. Por suerte, Avina tiene en su ADN básicamente la colaboración, es parte de nuestro trabajo. Creo que no va a pasar que Avina trabaje solo y una iniciativa donando recursos. Siempre nos juntamos con otros, pero sin embargo hay que cambiar y hay que mejorar mucho. Entonces, que este mensaje llegue a todos y que los donantes se comuniquen mejor para ser más estratégicos también. Excelente. Tenemos una pregunta ya, creo que tenemos micrófono ahí
utilizamos ese para el panel. Tenemos más un otro. ¿Es el mismo? Hola. No, voy a quebrar una lanza. ¿Qué quieren que haga? Bien, ok. Voy a quebrar una lanza por reinventar la rueda. Porque me parece que está bárbaro reutilizar tecnología que otra gente está desarrollando, pero creo que muchas veces la tecnología que ha sido desarrollada por el mundo de la tecnología, por la sociedad en la que vivimos y el mundo tecnológico, por una parte de esta sociedad. La mayor parte, hombres blancos, que desarrollan la tecnología muchas veces con sus propios pensamientos. Reinventar la rueda nos ayuda a innovar y a traer otras voces en desarrollo de tecnología. Yo creo que, a veces está bueno, en muchos casos, usar la tecnología que ya está, pero en otros casos pensar por qué tendríamos que reinventar esa rueda, qué otros puntos estamos viendo en las comunidades donde estamos, que necesitamos hacer algo desde cero. No tener miedo a reinventar la rueda. Yo creo, eso me parece importante, hacer puntos de... Puede ser diversidad en muchos casos, no solamente de género, ¿no? Es un comentario. Quizá pasamos a alguna otra pregunta y podemos seguir juntos, volver a ese debate que me parece súper importante. Tengo yo también mis propios pensamientos sobre este tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo pienso que hay que pensar un poco como las abejas, ¿no? Como las colmenas. No se atreven a replantearse el hexágono, ¿no? Como estructura. Yo creo que cuando ya hay estructuras solventes, no hace falta inventar un círculo, no va a rehacer el panal, pues, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender lo que ya está bien hecho, utilizarlo, ¿no? Atrás y acá. Bueno, puede ser acá. Está bien. Sí, hay 5 minutos. Sí. Gracias, 5 minutos. soy Javier Casas de Lima. Mi pregunta va por el concepto de cambio social, ¿no? Tecnología para el cambio social. ¿Qué es cambio social? O sea, la tecnología, sobre qué elementos va a intervenir para estar seguros de que hay cambio social, en los términos, digamos, de la estrategia que se ha planteado, ¿no? Pregunto. Buenas. Tengo dos ideas, las voy a intentar decir rápido. La primera es un tema de inclusión-exclusión con tecnología. Se dice que la tecnología ayuda a incluir gente que estaba excluida antes, pero también la pregunta que tú haces, Juan Manuel, apunta al otro lado, que probablemente puede más bien incrementar procesos de exclusión, ¿no? Entonces quiero un poco que hablemos de esto, de inclusión, de exclusión, qué tanto la tecnología puede ayudar a incluir o qué tanto la tecnología está ayudando a generar nuevas exclusiones. Y la segunda idea es algo que comentábamos ayer en Habla de la TAM, acerca de para qué datos abiertos, ya no solo tecnología, sino datos abiertos. Y creo que no hay que olvidar que también hay ciertos intereses de todos lados de abrir datos para generar negocios, para incentivar negocios grandes, también para generar vigilancia, ¿no? El lado oscuro de los datos abiertos. Y por otro lado decíamos, bueno, ¿y qué hacemos frente a eso, ¿no? Como sociedad civil? Y ahí quisiera ver cuáles pueden ser las posibles respuestas. Nosotros llegábamos a decir, bueno, va a suceder igual, los datos se van a abrir, esa es la tendencia ahora, y lo que hay que hacer es que la sociedad civil también pueda utilizarlos, entendiendo que hay otros intereses que están también legítimos, aunque probablemente no sean tan sanos. Solo la última pregunta ya del otro lado. ¿Tenemos que cerrar? Bueno, me cortaron el micrófono, así que voy a pasar solamente. Pido disculpas y después, por favor, venga a hacer su pregunta directamente al panel. Yo voy a dar última oportunidad a los
panelistas para hacer alguna reacción. Yo contesto la de, pensamiento final. yo contesto la de cambio social. Tenemos que definir nosotros qué es cambio social porque es un concepto amplio. En Avina tenemos un sistema de gestión de logros que definimos claramente algunas categorías. O sea, yo dice acá algunas. O sea, la generación de resultados que considera el cambio social, aumentar la transparencia es un cambio social. Que dé poder al ciudadano influir en toma de decisiones es un cambio social. Hacer más recursos disponibles a una causa es un cambio social. Influenciar la implementación de una política pública es un cambio social. Entonces hay numerosas cosas que se puede calificar como cambio social y que no está en el número de acceso, no está en datasets, no está en subir el app. Hay un montón de otras cosas que hay que hacerse hasta llegar ahí. Pero tenemos que definir nosotros. ¿Algún comentario final? Solo un punto que me parece súper interesante de esta discusión es que de reinventar la rueda y necesidad de reinventar la rueda es que quizás tenemos muchos mecanismos para crear cosas nuevas, ideas distintas, pero no necesariamente los mecanismos apropiados para escalonar o para sostener buen código o acreditar cosas que ya sabemos que funcionan para que intentar ampliar la escala, pero son todas dudas. Yo creo que hay todavía mucho que pensar y creo que hay mucho que colaborar también entre los lentes para tener una variedad de posibilidades, ¿no? Y diversidades en ese tema. ¿Una otra palabra? Y complemento simplemente con mucha de la lógica y el espíritu del fondo de IVOS con apoyo de la cooperación sueca, que es experimentación. Algo que sí tenemos que aprender a hacer es experimentar, evaluarlo y decir, bueno, eso sí es replicada y aquí sí hay que seguir buscando esa rueda, ¿no? Y cuándo sí y cuándo no. Pero la experimentación es muy importante. No hay libros de texto de lo que estamos haciendo. Los estarás haciendo después tú, pero ahorita no hay libros de texto, no hay manuales, no hay guías, no hay dioses, no hay gurús. Claro. Y lo que estamos aprendiendo es de la práctica. El punto es poderlo sistematizar y que llegue a los demás. Perfecto, yo creo que con eso, ya que no tenemos más tiempo, cerramos esa sesión. Muchas gracias, espero que te hayan gustado. Y gracias, y por la coraje, un aplauso, una salva de palmas para todos ustedes que quedaron acá hasta ese horario.